Estos días, casi que simultáneamente con el Supervet Poland Rapid and Blitz, se ha estado jugando el Champions Chess Tour, torneo de ajedrez online a ritmo rápido, que es el segundo torneo de un circuito de 4 torneos. Ya sabes, estos típicos torneos con eliminación directa, donde hay zona de ganadores y perdedores. Lo que te traigo acá es la partida decisiva de la final del cuadro de ganadores entre el joven gran maestro alemán Vincent Keimer y el gran maestro noruego y número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Y acá el que gana va directo a la gran final y el perdedor debe ir a jugar a la final del cuadro de perdedores con Alireza Firouzja. Al final del video te mostraré aquello y cuál será esa gran final. Lo que verás a continuación es un partidón que incluye sacrificios por parte de ambos jugadores. Prepárate para ver un juego excepcional, aunque antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Vincent Keimer con caballo F3, apertura reti, responde Magnus Carlsen con D5, E3, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D por C4, alfil por C4, A6, E4. Una jugada rara pero interesante que Keimer ya había probado antes. Acá, un D4 transpondría un gambito de dama aceptado. Pero se ha jugado E4 en la partida. Sigue esto con C5, D4, C por D4, caballo por D4, alfil D6, alfil E3, enroque, torre C1, B5, alfil B3, alfil B7, alfil por E6. Generalmente es difícil evaluar el desequilibrio material de dos piezas versus torre y dos peones. El movimiento alfil por E6 en particular es bastante temático y he visto este intercambio discutido en posiciones de apertura tan diferentes como la siciliana Najdorf y el gambito de dama, entre otras. Keimer probablemente ya conocía la evaluación del motor de ajedrez por sus estudios en esta línea. La máquina tiende a encontrar la posición de las blancas un poco más cómoda. Sigue esto con F por E6, caballo por E6, dama E7, caballo por F8, rey por F8, F3. Acá, enroque es también posible, y esto porque no es recomendable para las blancas capturar el peón. Las blancas probablemente jugarían F3 de todas maneras más adelante. Ok, volvamos a la partida. F3, caballo BD7, caballo E2. Una imprecisión evidente, ya que permite un incómodo jaque al rival. Como es usual, lo más seguro era jugar enroque, con idea de continuar con caballo E2 para caballo D4 o caballo G3. Pero bueno, en la partida tenemos caballo E2 hecho por Keimer, Carlsen caballo E5. El noruego pierde una buena chance de quedar mejor, ya que ya se lograba con alfil B4 jaque, y vemos que las negras tendrían la iniciativa luego de este jaque. Si el caballo cubre el jaque, este sería el mejor movimiento, ¿verdad? Entonces estaría claro que el movimiento anterior de las blancas fue incorrecto. Si cubre el jaque con el alfil, las negras pueden jugar alfil C5 y las blancas no pueden enrocar. Y si el rey va a F2, las negras pueden sacrificar el alfil o el caballo en E4. Veamos esto graficado en el tablero. Por ejemplo, si alfil D2 te dije que entonces vendría alfil C5, evitando que las blancas se puedan enrocar. Y si rey F2, bombazo en E4, alfil por E4, y el alfil no debería ser capturado, pues tras F por E4, entonces caballo G4 jaque con ventaja decisiva. Así es que bueno, Carlsen no aprovecha la oportunidad de jugar alfil B4 jaque y juega caballo E5. Continúa Keimer con enroque y de esta manera el juego vuelve a la normalidad. Torre D8, dama C2, torre C8, dama B1, caballo C4, alfil D4, alfil C5. Este movimiento natural es un error. El análisis con el motor de ajedrez muestra que el intercambio de los alfiles de casillas oscuras favorece a las blancas. Incluso es posible decir, sin exagerar, que las blancas están ganando ya mismo. Por ejemplo, mejor era rey G8 ubicando al rey en una casilla segura. Pero Carlsen queda ya casi que perdido con este alfil C5 y Keimer que juega torre FD1, una reacción natural, pero esto se encuentra con una fantástica jugada de Carlsen. Mejor era
alfil por C5, dama por C5 jaque, rey H1, dama E7, caballo G3, y la posición sería mucho mejor para las blancas. Ahora, otra alternativa aquí era jugar dama A1, una opción súper interesante. La idea es que tras un futuro B3, la dama en A1 tendría una excelente diagonal, y es aquella que va desde A1 hasta H8. Sin embargo, en la partida se ha jugado torre F de 1 y ahora caballo por E4. Una brillante respuesta que resalta la desafortunada posición temporal de la dama blanca. B3. A ver, si se aceptaba el sacrificio con F por E4, la idea negra sería mucho más evidente. Luego de alfil por E4, dama A1. Y podríamos ver aquí una alternativa. Por ejemplo, si en lugar de dama 1, torre F1 jaque, esto se encontraría con rey G8, dama A1, alfil por G2, con la misma idea que veremos en el ejemplo principal. Entonces, luego de dama 1, bombazo, alfil por G2. Excelente jugada. Con esto el caballo N2 está siendo atacado. Luego de alfil por C5, acá hay dos maneras correctas de continuar. Una es con torre por C5. Y luego de caballo G3 veríamos que el juego seguiría siendo complicado para las blancas, aunque la posición sería una igualada. Ahora bien, dama por C5 jaque lleva a un jaque perpetuo, luego de rey por G2, dama C6 jaque, rey G1, dama G6 jaque, caballo G3, dama B6 jaque, etc. Eran excelentes maneras de continuar. Pero bueno, aquí se ha jugado B3 por parte de Keimer. Sigue esto con caballo E3, otra excepcional jugada de Carlsen. Ahora bien, caballo F6 es también posible. Seguiría torre E1, caballo E5, alfil por C5, torre por C5, caballo F4, con igualdad. En fin, volvamos a la partida. Caballo E3, F por E4. Mejor que esto era torre E1. Y las negras deberían responder con dama G5. Para, luego de alfil por C5 jaque, torre por C5 y caballo G3, decir que hay muchas posibles y tentadoras continuaciones. Pero las blancas, déjame decirte, sobrevivirían a todas. Por ejemplo, tras caballo por G2, entonces rey por G2, dama D2 jaque, torre E2, dama por C1, dama por C1, torre por C1, caballo por E4, con muy posibles tablas, aunque las negras aún podrían presionar un poco. La otra opción era luego de caballo G3, por ejemplo, pensar en caballo por G3, H por G3 y todo seguiría muy igualado. En fin, volvamos al juego. F por E4 ya va dejando algo peor a Keimer. Caballo por D1, torre por D1, alfil por E4, dama B2, alfil B4. Las negras conservan la pareja de alfiles y esto es suficiente para tener una ventaja a largo plazo y de manera libre de riesgos. Sigue esto con torre C1, torre E8, caballo G3, rey G8, dama F2. Acá fíjate que caballo por E4 sería un error grosero a nivel táctico debido a alfil A3 y las blancas perderían la calidad. Entonces, en la partida se ha jugado dama F2, alfil G6, H3, alfil D6, caballo F5, dama G5, torre F1, torre F8. Y con esto pareciera que las negras están ganando acá. Pero Keimer encuentra un buen recurso defensivo. Dama E3, buena jugada. Dama por E3, jaque. En caso de torre por F5, esto llevaría a tablas. Luego de dama E6, jaque. Torre F7, torre por F7, alfil por F7, dama por D6, con igualdad absoluta, ¿verdad? Tablas seguras. Así es que Carlsen juega dama por E3 jaque, sigue esto con caballo por E3, torre por F1 jaque, rey por F1. Este final se vuelve uno muy difícil de jugar para las blancas. Alfil B1, A4, alfil A2. Objetivamente hablando, esto no es la mejor jugada. Y si lo era, B por A4, seguido de B por A4, rey F7, manteniendo el negro la presión. Pero aquí se ha jugado alfil A2, A por B5, A por B5, alfil por G7. Buena táctica. Los intercambios suelen favorecer al bando que defiende.
Pero aquí las negras ganan un peligroso peón pasado, como verás a continuación. Sigue esto con alfil C5. Obviamente sabemos que si rey por G7, entonces caballo F5 jaque, recuperando pieza el conductor de blancas en D6. Así pues, Carlsen juega alfil C5, caballo F5 sigue el juego, alfil por B3, alfil D4, alfil F8, rey F2, rey F7, G4, rey E6, rey E3, alfil C2, caballo G7 jaque. El primer paso en la dirección incorrecta. Acá un alfil G7 debería llevar a tablas tras dos posibles continuaciones. Veamos cada una. Alfil C5 jaque y alfil por G7. Si alfil C5 jaque, entonces caballo D4 jaque, rey D5, rey D2, alfil A4, caballo F3 y las blancas estarían muy bien. Y si aquí alfil por G7, entonces caballo por G7 jaque, rey D5 y una posible variante sería rey D2, alfil G6, rey C3, rey E5, G5, buen movimiento, rey F4, caballo E6 jaque, rey F5, caballo D4 jaque, rey por G5, caballo por B5 con tablas muy fáciles. Luego de rey H4, rey D2, rey por H3, rey E3, rey G3, caballo D4, H5, caballo D2 jaque, etc. Pero bueno, aquí se ha jugado caballo G7 jaque. Sigue esto con rey D5, alfil B2, B4, caballo H5. Acá era mucho mejor caballo F5. ¿Por qué? Porque esto hace que las blancas se mantengan cerca del peón enemigo, concretamente el caballo. Podría seguir alfil C5 jaque, rey D2, etc. Sin embargo, he dicho, Keimer ha jugado caballo H5, una imprecisión, rey C4, alfil G7, el error final. Aún era posible continuar con la resistencia, luego de H4, B3, caballo F6, etc. Pero alfil G7 lo hecho por el alemán, el noruego, alfil por G7, caballo por G7, rey C3. El peón B coronará sin remedio para las blancas. Caballo 6, B3, caballo C7, B2, caballo B5 jaque, rey B4. Y ante esto, Vincent Keimer abandona la partida. Y es que la coronación en B1 es inevitable. ¡Uf! ¡Qué partida! Errores por parte de ambos, sacrificios, pero un Magnus Carlsen que terminó imponiéndose. Y respecto del torneo, te muestro que, en efecto, esta fue la final de la zona de ganadores entre Carlsen y Keimer. 3 tablas en las 3 primeras partidas y victoria la que acabamos de ver de Carlsen en la cuarta y última partida del match. Por tanto, el que se vino a jugar a la zona de perdedores, la gran final ahí fue entre Keimer y Firouzja. Y Firouzja derrotó a Keimer. Por lo tanto, tenemos que la gran final será entre Magnus Carlsen y Alireza Firouzja. Esto se juega mañana. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.